Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, ya ni sabemos en qué horario estamos. Esta es la primera clase. Yo soy Hernán Sassi, una primera clase absolutamente rara, porque la tenemos que hacer de este modo. Elijo un video porque me parece que es un modo de, nada, de estar un poco más cerca y conocernos un poco. En mi caso, bueno, soy profe de literatura, ¿sí? Doctor en letras, tengo algunos pergaminos en la carrera, digamos, de literatura. Me dedico a eso, a pesar de que soy también profe de cine, profe de historia, también de historia argentina. Soy un poco un ferretero, profe de varias cosas. Y además me gusta escribir. Lo menciono porque eh, es como docente, que es una de mis pasiones, ser docente. También menciono que la escritura es otra de mis pasiones. Casualmente, hoy mismo salió una revista que es el fruto de un trabajo que estamos haciendo desde hace unos meses con estudiantes del Instituto del UNO y de la UNDAB, y se llama En lo Profundo, y estamos totalmente orgullosos. Es una revista sobre coyuntura, ensayos, literatura, género, un dossier sobre Milagro, la gran Milagro Sala, un dossier sobre el aborto. Y digo, es una carta de presentación de mi parte porque, digo, es parte de lo que soy. Entonces, eh, a veces, a mí no me gusta iniciar las clases como si, bueno, nada, ustedes ya me conocieran, yo ya los conociera o las conociera. Eso me parece, bueno, no me gusta, no me siento cómodo. Por eso hago esta mínima presentación. Segundo término, estas condiciones, bajo esta excepcionalidad, no fuerzan a este vínculo que obviamente no es el deseado, así que nos vamos a tener que adaptar en la medida que podamos. La idea es compartir algunos materiales con ustedes, y proponerles algunas lecturas, algunas actividades, no a modo de cuestionario. Ya vamos a ver, la materia es didáctica, las prácticas del lenguaje y la literatura, y justamente ahora me voy a referir a qué son las didácticas, las prácticas del lenguaje y la literatura, pero no justamente algo de lo que nosotros tenemos siempre en la vida, modelos y antimodelos. Un antimodelo que tenemos en las prácticas de lectura, de escritura y de oralidad es plantear cuestionarios para que el estudiante o la estudiante lo que haga es llene lo que yo quiero que llene, encuentre lo que yo ya quiero, ya encontré, y lo único que tienen que hacer es ir y buscarlo. Ese es un juego de pesquisas, un juego de detective que a mí no me interesa. Vamos a ver que la lectura, y esto ya es una hipótesis que está trabajada en uno de los libros que nosotros vemos, la lectura es un encuentro, no, pero un encuentro con algo que, un diálogo, más que un encuentro, ¿sí? No es una búsqueda de un sentido, ¿sí? Y de un solo sentido, sino es un diálogo con lo que llamamos conocimientos previos, ¿sí? Entonces, los conocimientos previos de cada uno de ustedes y los conocimientos previos míos son distintos de cada uno, de cada una. Y por lo tanto es distinto el diálogo que podemos establecer con los textos, ¿sí? Absolutamente singular. Por lo tanto, plantear consignas del tipo en cuestionario es cerrar demasiado e ir a solo un sentido. Vamos a ver que la literatura es precisamente una, una manifestación artística que tiene pluralidad de sentido. Y voy a bajar esto porque si no vamos a tener problemas para comunicarnos. La literatura es un arte, ya eso es toda una hipótesis. Eh, y si la literatura es un arte plurisignificante, puede significar muchas cosas, ¿sí? Un poema, ya lo vamos a ver, una fábula, como vamos a ver al principio, o un cuento de hadas, no sé, eh, un mito, una leyenda, una novela, tiene muchos significados, ¿sí? No uno. Y la apuesta entonces es trabajar
con el análisis de textos, el análisis de textos literarios, un poco refrescar algo de lo que ya vieron en prácticas del lenguaje, en secundario, nociones de género literario, nociones de narrador, nociones de análisis literario propiamente, para poner en juego en el aula. ¿Sí? Esa es la idea. Teniendo en cuenta que esta materia, ya llamarla prácticas del lenguaje, ya es toda también una hipótesis y un concepto. Práctica del lenguaje no es castellano, no es lengua. Llamar lengua o llamar castellano, llamar español, ¿sí? Ya es determinar un modo de concebir esa disciplina. En nuestro caso, la disciplina didáctica de las prácticas del lenguaje es trabajar cómo enseñar, cómo educar, mejor dicho, con los estudiantes, las tres patas de esta mesa rara de tres patas, que son la oralidad, la lectura y la escritura. La oralidad, la lectura y la escritura, a la que le sumamos la literatura, van a ser los cuatro elementos que nosotros vamos a trabajar. Como presentación de la materia, nosotros vamos a trabajar obviamente con algunos materiales teóricos. El primero de ellos es un texto de Graciela Montes, es el que vamos a ver para esta clase, para la primera. Es un hermoso texto de Graciela, en donde ella trabaja, se llama El Corral de la Infancia, y propone una idea muy liberadora, justamente, de no acorralar a los niños, sino sacarlos del corral. Y ese es un objetivo de todo educador, sacarlos del corral, ¿sí? Jugar. Esa es una modalidad, la del juego, la disposición a lo lúdico, es una modalidad que está muy presente en el ciclo inicial y que la vamos perdiendo paso a paso en el ciclo primario, secundario y ni hablar en el ciclo superior, donde ya no jugamos. ¿Sí? Está visto, ¿sí? Ya las estaré aburriendo y los estaré aburriendo con esta clase. Es lo opuesto al juego, ¿sí? Ojalá podamos tener momentos de placer y de juego. Justamente en la planificación de este año de la materia tenía pensado, ojalá tengamos tiempo para ello, algunos espacios para leer, pero para leer lo que nos plazca, para leer lo que te guste. Eso que es una práctica del lenguaje en ciclo inicial, o sea, tomar elementos que le gustan a los pibes y que lo eligen los pibes. Nosotros lo perdemos en la primaria, en la secundaria. En la primaria es un poco, se toma un poco qué es lo que le gusta a los pibes, últimamente, en las últimas décadas, pero en la secundaria no, y ni hablar en la universidad o en el superior. Superior vemos a Foucault, vemos a Marx, y no vemos a Jauretche, no vemos a Ugarte, y eso ya es toda una definición, pero una definición que hago yo, el profesor. Acá la apuesta era, y esperemos, insisto, que tengamos tiempo, que también tener un tiempo para distendernos y leer lo que nos guste, ¿sí? Y ojalá que así sea. En tren de eso que me gusta, yo elegí Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de los textos que nosotros vamos a ver, así que la idea es que ya lo vayan teniendo, empezando a hojear, ¿sí? Digo teniendo porque ya no puedes salir a la calle a comprar un libro, ¿sí? Estamos un poco como en la Edad Media, ¿sí? O en la Antigüedad, cuando había un sitio de una ciudad y un enemigo te sitiaba, te rodeaba. Bueno, nosotros estamos con un enemigo invisible, como dijo el presidente y otros presidentes más. Pero bueno, al margen, vamos entonces a apretar el bandoneón y a ver qué es lo que vamos a hacer. La propuesta para esta clase es leer un texto teórico, ¿sí? Y un par de textos literarios. Así va a ser el mecanismo durante estas clases y las siguientes también, ¿sí? La idea es una propuesta teórica y algunos textos literarios. En esos textos literarios trato de variar los géneros. Los primeros dos que vamos a ver
Son cuento literario, después vamos a ver la diferencia con cuento tradicional, por ejemplo, y fábula. Vamos a leer un cuento de Un elefante ocupa mucho espacio, que es un hermoso libro de cuentos que se conoce, que ustedes quizás conocen, el cuento Un elefante ocupa mucho espacio, que es una maravilla. Pero yo elegí otros dos, justamente porque quizás ya conocen ese hermoso cuento de El Saborneman. Y también elegí unas fábulas de Esopo, ¿sí? Para esta primera clase, lo que vamos a leer es un texto de Graciela Montes, que es El Corral de la Infancia, y dos cuentos del Saborneman y una fábula de Esopo. Todo muy cortito, son textos muy breves, de 5 o 6 páginas solamente El Corral y otro tanto los textos del Saborneman. Yo les voy a plantear después las consignas, los ejes, digamos, para ir pensando para ir relacionando el texto teórico con la literatura a partir de algunos contenidos básicos que tenemos que abordar nosotros, que algunos de ellos son refrescar lo que vimos en secundario. Tengo malas noticias que tenemos que refrescar algo que vimos y olvidamos, ¿sí? En el secundario. Así que buena parte de esta materia es refrescar un poco eso. Entre otras cosas, habrá que refrescar también, lo digo con temor, nociones de ortografía, acentuación. Sí, es algo que provoca pánico. Yo ya los estoy viendo que se largan a llorar. No quisiera provocar eso, pero lamento decirle que hay que refrescar por lo menos 3 miserables reglas de acentuación que nosotros tenemos, ¿sí? El idioma inglés no tiene acentuación, ¿sí? Tienen mucha suerte ellos, que ahora tienen unos problemitas con la pandemia, ¿sí? Pero en el lenguaje tienen suerte, no tienen acentuación. Nosotros, tengo malas noticias, tenemos acentuación. Así que para el cuaderno de comunicaciones, si sos una profe de inicial o una profe de ciclo primario, entregar un cuaderno de comunicaciones con horrores de ortografía o sin una tilde no está bueno, así que me tendrán a mí como un talibán de la ortografía, ¿sí? Bien, eso es lo que tengo para decirles para hoy. Esa es la presentación de que tienen enfrente y de la materia, ¿sí? Didáctica, la práctica del lenguaje y la literatura, ¿sí? Nos veremos la próxima y les voy a dejar los materiales ya dispuestos en la benemérita plataforma Classroom, ¿sí? Que odiaremos todos y todas, ¿sí? Durante bastante tiempo, ¿sí? Un saludo.